La frase sobre la independencia suena fuerte, pero hoy choca con una realidad mucho más práctica. Delcy Rodríguez no puede darse el lujo de romper del todo con Washington. Su margen político depende en buena medida de que la relación con Estados Unidos no se deteriore al punto de cerrar las pocas rutas de negociación que todavía le quedan al chavismo. En ese contexto, cada discurso que reaviva el tono antiestadounidense puede convertirse en un problema, no en una fortaleza. Porque mientras algunos sectores de la Fuerza Armada continúan hablando en términos de resistencia frente a Washington, la supervivencia política del gobierno parece depender precisamente de evitar una confrontación directa con la Casa Blanca. Y esa contradicción es mucho más importante de lo que parece. Durante más de 2 décadas, el chavismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la confrontación con Estados Unidos. Hugo Chávez convirtió el antiimperialismo en una bandera permanente de gobierno. Nicolás Maduro mantuvo esa línea durante años, denunciando sanciones, presiones diplomáticas y supuestos intentos de desestabilización. En ese contexto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue moldeada ideológicamente bajo una doctrina que identificaba a Washington como la principal amenaza externa para la soberanía nacional. Pero los acontecimientos políticos de los últimos meses han cambiado radicalmente ese escenario. La estructura de poder que hoy dirige Venezuela ya no parece actuar bajo la lógica de la confrontación permanente. Por lo contrario, cada movimiento de Delcy Rodríguez parece orientado a evitar choques innecesarios con Estados Unidos. No porque exista una alianza abierta entre ambas partes, sino porque la correlación de fuerza actual obliga al chavismo a actuar con mucha más cautela que en el pasado. Es precisamente ahí donde las palabras de González López, actual ministro de Defensa, adquieren relevancia, cuando un alto funcionario reivindica la independencia absoluta y la resistencia frente a las influencias extranjeras, inevitablemente surgen preguntas sobre el mensaje que recibe Washington. ¿Se trata simplemente de retórica destinada al consumo interno o refleja la existencia de sectores dentro del chavismo que desean recuperar el tono de confrontación que caracterizó a los gobiernos anteriores? Para Delcy Rodríguez, esa diferencia es crucial. La actual líder del chavismo enfrenta un desafío que ninguno de sus predecesores tuvo en las mismas condiciones: mantener la cohesión interna del movimiento mientras intenta preservar una relación relativamente estable con Estados Unidos. No se trata de una tarea sencilla. Dentro del oficialismo siguen existiendo sectores que consideran cualquier acercamiento a Washington como una señal de debilidad ideológica. Muchos cuadros políticos y militares fueron formados durante años bajo una visión donde la resistencia frente al poder estadounidense constituía casi un deber revolucionario. Sin embargo, Delcy parece entender que la realidad geopolítica actual exige otro tipo de estrategias. Las prioridades ya no pasan por los discursos encendidos ni por los enfrentamientos verbales. Hoy la estabilidad política, la gobernabilidad y la permanencia del propio chavismo dependen de factores mucho más pragmáticos. Entre ellos, la capacidad de evitar que Estados Unidos considere al gobierno venezolano como un actor hostil y como un obstáculo para los procesos políticos en desarrollo. Por esa razón, declaraciones como las de González López pueden generar preocupación dentro de los sectores más pragmáticos del oficialismo. Aunque probablemente no alteren de inmediato las relaciones con Washington, sí pueden alimentar dudas sobre la verdadera dirección política que pretende seguir el chavismo. En diplomacia, las percepciones son tan importantes como los hechos. Y cuando un gobierno intenta construir confianza, cualquier señal contradictoria puede convertirse en un problema. La situación se vuelve aún más delicada si se observa el contexto regional. Estados Unidos mantiene intereses estratégicos en Venezuela relacionados con la estabilidad política, la seguridad fronteriza, la migración, el combate contra las organizaciones criminales y la protección de los mercados energéticos. Desde esa perspectiva, Washington necesita interlocutores confiables que garanticen cierto grado de previsibilidad. Delcy Rodríguez ha intentado proyectar precisamente esa imagen, la de una figura capaz de administrar una transición compleja sin provocar nuevas crisis. Pero cada vez que resurge la vieja retórica antiestadounidense, esa imagen puede verse erosionada.
no porque una declaración aislada vaya a cambiar la política exterior estadounidense, sino porque contribuye a reforzar las dudas sobre cuánto control tiene realmente Delcy sobre todos los sectores que integran el aparato chavista. Para Washington, uno de los principales interrogantes es precisamente ese: si la dirigencia actual puede garantizar el cumplimiento de compromisos políticos de seguridad a largo plazo. Otro aspecto relevante es el impacto interno que estas tensiones podrían generar dentro de la propia coalición gobernante. La Fuerza Armada sigue siendo uno de los pilares fundamentales del poder chavista. Su respaldo resulta indispensable para la estabilidad del gobierno, pero si parte de la institución militar continúa aferrada a una visión geopolítica basada en la confrontación permanente con Estados Unidos, mientras la dirigencia política apuesta por una estrategia más pragmática, podrían surgir diferencias sobre el rumbo que debe seguir el país. No necesariamente se trataría de una fractura abierta, pero sí de una tensión creciente entre dos visiones distintas del poder. Una visión ideológica heredada de los años de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que considera la soberanía como un principio que debe defenderse incluso a costa del aislamiento internacional, y otra visión impulsada por quienes entienden que la supervivencia política del chavismo depende hoy de mantener abiertos ciertos canales de diálogo y cooperación con actores externos, incluyendo Washington. Para Delcy Rodríguez, el desafío consiste en equilibrar ambas corrientes sin perder legitimidad ante ninguna de ellas. Si se acerca demasiado a Estados Unidos, corre el riesgo de ser cuestionada por los sectores más radicales del chavismo, pero si adopta nuevamente el discurso de confrontación absoluta, podría deteriorar una relación que resulta fundamental para mantener la estabilidad política actual. Es una línea extremadamente delgada, y quizás esa sea la principal lección que deja a toda esta controversia. Más que un simple debate sobre soberanía, las declaraciones de González López revelan la compleja posición en la que se encuentra Delcy Rodríguez. La líder chavista necesita mantener viva la narrativa bolivariana que durante años dio cohesión al movimiento, pero al mismo tiempo debe adaptarse a una realidad donde el pragmatismo parece tener más peso que la ideología. Debe convencer a sus bases de que la revolución sigue siendo la misma, mientras demuestra a Washington que el país no representa una amenaza para sus intereses estratégicos. En definitiva, el verdadero impacto de estas declaraciones no está en las palabras mismas, sino en lo que revelan sobre las tensiones internas que atraviesa el propio chavismo. Porque mientras algunos funcionarios siguen hablando como si el principal objetivo fuera resistir a Estados Unidos, Delcy Rodríguez parece actuar bajo una lógica completamente distinta: evitar cualquier escenario que pueda provocar una nueva confrontación con la potencia norteamericana. Y en ese delicado equilibrio entre discurso e intereses, entre ideología y pragmatismo, podría definirse buena parte del futuro político del chavismo y de sus relaciones con Washington durante los próximos años. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.